Buenos días, familia Verbo. Deseando que este día puedan tener un muy buen día de la mano de nuestro Señor. Nosotros vamos a continuar entonces compartiendo acerca de la oración del Padre Nuestro. Estábamos en Mateo capítulo 6, verso 10. Y habíamos visto Jesús enseñándonos a orar, decía, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto a mirar es, ¿qué es lo que Jesús quiso decirnos con esto de venga tu reino? Recordemos que lo que primero el Señor nos pide para entrar en oración es que no hagamos una oración irreflexiva, sino que nos detengamos a pensar a quién vamos a orar, a quién vamos a dirigir nuestra oración, a nuestro Padre que está en los cielos. Significa eso que debemos llegar con confianza, con esperanza, porque Él es nuestro Padre. Pero es nuestro Padre que está en los cielos, y si está en los cielos merece toda la gloria y toda la honra, porque Él es digno de toda alabanza y toda adoración. Entonces, como hijos, queremos honrar a nuestro Padre. Y lo primero que vamos a buscar es la honra de nuestro Padre. Por tanto, nuestra primera petición va a ser santificado sea tu nombre. Nuestra primera petición va a ser que, Señor, que tu nombre sea santificado, alabado, glorificado, ¿no es cierto? En el corazón, en la boca de todos los hombres. Pero para que su nombre sea alabado, adorado, glorificado, se requiere una cosa que es nuestra segunda petición, que su reino venga. Que venga su reino. Por eso es que la segunda petición en el Padre Nuestro es, venga tu reino. El reino de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. Debe ser una prioridad entenderla, debe ser una prioridad vivirla. Recordemos que en Mateo 6:33 dice, más buscad primero el reino de Dios y su justicia. El Señor mismo nos dice que lo primero que debemos buscar, lo primero que debe estar por encima de nuestras necesidades es el reino de Dios. Y esta oración que el Señor hace, cuando dice venga tu reino, es tan rica, es tan amplia, que se han escrito inclusive libros acerca del reino de Dios. Intentaremos resumir en estos minutos qué es esto del reino de Dios. Cuando dice Jesús, venga a tu reino, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de el reino de Dios? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el reino de Dios? La palabra reino viene de una palabra griega que es basilea, que no se refiere a un territorio geográfico, sino principalmente a soberanía y dominio. Entonces, cuando nosotros tal vez conceptualizamos reino, pensamos en un territorio, en un rey, pero en el concepto que habla el reino de Dios, de esta palabra basilea, más que un territorio, está hablando principalmente de gobierno, de dominio. Ok, entonces, basados en esa palabra, vamos a eh, tratar de entender qué es este reino de Dios que nos habla la Biblia. Pues toda la Biblia nos habla de este reino y de un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces la Biblia enfoca el reino de Dios en tres aspectos, ¿no? Que debemos nosotros entenderlo. El primer aspecto es el dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Entonces, cuando habla del reino de Dios, habla del dominio universal de Dios sobre todo lo creado. Dios está gobernando este universo sobre todas las cosas inanimadas y animadas, sobre todos los animales, sobre todos los hombres, para hacer finalmente su voluntad. Y de eso nos habla, ¿no? De este reino universal de Dios. Y veamos algunas escrituras sobre esto. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice,
David decía esto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, ¿no? Claramente David habla y dice que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son del Señor, y que el reino es de Él. Está hablando de ese reino universal donde Dios finalmente hace su voluntad como Él quiere. Salmo 103, verso 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Daniel capítulo 4, verso 34-35. Nabucodonosor fue obligado por Dios a entender de su gloria, de la gloria de Dios. Y miren, en verso 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿No? Nabucodonosor, un rey impío, pudo reconocer que el Dios de los cielos es rey sobre este universo, y que finalmente, dice, él hace su voluntad en los cielos sobre los habitantes de la tierra, dice, y no hay nada que su mano detenga. Nadie puede decirle a él: ¿qué haces? Él domina universalmente, él domina sobre todas las cosas. Entonces, si ya el Señor es rey de este reino universal y estaba hablando del dominio sobre todas las cosas, entonces definitivamente no está hablando de este reino esta oración, ¿no? Porque no tendría sentido si ya Dios tiene absoluto dominio de este universo, que diga en este sentido: venga tu reino. Entonces, ¿a qué reino se refiere? Y aquí va el segundo aspecto de lo que es el reino de los cielos. Porque aunque toda su creación está bajo el dominio de Dios, sin embargo, no toda su creación se somete voluntariamente al gobierno del Señor. Pues aún ni siquiera todos los ángeles se sometieron a este dominio de manera voluntaria, ni todos los hombres hasta ahora, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios sigue teniendo el control, y eso es algo que no podemos nosotros olvidarnos. Hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios y un grupo de hombres que se rebelan contra Dios. Pero por encima de ello, Dios sigue teniendo dominio sobre todas las cosas de ese reino universal que hablamos. Pero la Biblia nos enseña que hubo una rebelión en los cielos. Un grupo de ángeles, Satanás y sus seguidores, se rebelaron abiertamente contra la voluntad de Dios, y ellos querían hacer lo que ellos querían hacer. Querían ocupar el lugar de Dios. Pero no solo ellos se rebelaron, sino que sugirieron al hombre rebelarse a la voluntad de Dios, que el hombre se independice de Dios, y conocemos la historia. Adán y Eva, al inicio de los tiempos, cayeron en esa tentación, pecaron, y de esa manera abrieron las puertas a un nuevo reino, el reino del pecado, el reino de las tinieblas, un reino que de ninguna manera anula el reino de Dios, pero que constantemente sí está en oposición al reino de Dios. ¿Pero Dios se quedó ahí? No, Dios prometió que enviaría un redentor que aplastaría esta rebelión e introduciría un reino de justicia y de santidad que nunca sería destruido. ¿Ok? Entonces, los ángeles se rebelaron, Satanás y sus huestes, el hombre se rebeló y pecó, y se abrió las puertas a un nuevo reino, el reino de las tinieblas. Dios prometió un redentor que aplastaría este reino de las tinieblas, ¿no?, en la vida del
los hombres. Entonces tenemos un segundo aspecto del reino. Un dominio especial. Acuérdense que reino decíamos que era gobierno, dominio. Entonces, cuando hablamos de este segundo aspecto, es un aspecto de dominio especial, particular de Dios sobre las personas a través de su gracia y por medio de Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra y estuvo entre nosotros, ¿no? En Mateo 4, capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Entonces Jesucristo, el Rey, se había acercado al hombre. Y él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Obviamente Jesús no estaba hablando de ese dominio universal de Dios sobre todas las cosas. Estaba hablando de otro aspecto del reino de los cielos. Él vino, dice, a enseñarnos acerca del reino de Dios. Y dice: se ha acercado el reino de Dios a ustedes. En Lucas capítulo 4, verso 43... Lucas 4, verso 43, dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades vaya y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús mismo dice que él vino ¿para qué? Para compartir acerca del reino de Dios, para anunciar acerca del reino de Dios, para predicar el reino de Dios, para predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y este reino de Dios que vino a hablarnos Jesús está ligado al arrepentimiento y al evangelio. En Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. De nuevo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, este nuevo reino tenía una entrada, y la entrada era: Jesús está compartiendo el reino de Dios, y lo que tocaba a los hombres era arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de esa independencia de Dios, arrepentirse de ese desgobierno y entrar a un nuevo reino, al reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio de Dios, sujetos a Dios. Por tanto, cuando el hombre se independizó de Dios, se hizo esclavo del reino de las tinieblas. Pero Jesucristo vino para llamarlo a arrepentimiento, y aquellos que se arrepentían eran trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Jesucristo vino para que nosotros salgamos de la esclavitud del pecado. ¿A dónde? A la obediencia a Dios, al gobierno de Dios, al dominio de Dios. Por tanto, no podemos entrar al reino de Dios, a este reino que vino Jesús a compartir, si es que no hay arrepentimiento. El reino de Cristo es, por tanto, la gracia de Dios gobernando el corazón de los hombres. No se trata de un territorio, no se trata de algo externo, sino Cristo gobernando el corazón de los hombres. ¿Y qué significa eso? Arrepentirse del pecado y abandonar el pecado. En Romanos capítulo 6, verso 12, Pablo nos dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice: no reine el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de ese reino de las tinieblas, del reino del pecado. Dice: no reine el pecado en tu corazón, sino, dice en el verso 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que nosotros nos apartemos del pecado. Y eso es hablar del reino de Dios. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice lo siguiente:
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la evidencia de que Cristo está reinando realmente en nuestras vidas. Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esta es la evidencia del nuevo reino en nuestros corazones y en nuestras vidas, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo está reinando en nuestras vidas. Recordemos, no estamos buscando algo externo. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, ¿recuerdan ustedes? Porque el reino de los cielos que vino a predicar Jesús no es de este mundo. Él está reinando en los corazones de aquellos que se someten voluntariamente al Señor, a su gobierno, a su señoría. Por tanto, es un reino que está en nuestros corazones. Ahora, la pregunta es, ¿y esto siempre será así? ¿Hasta la eternidad es este reino invisible, es este reino en nuestros corazones? La Biblia ahí nos habla de un tercer aspecto del reino de Dios, cuando Cristo vuelva a reinar aquí a la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿no? Entonces, ¿estamos en su reino ahora? ¿Estamos viviendo ahora en su reino? Colosenses capítulo 1, verso 12, nos ayuda a dar la respuesta a ello. Colosenses capítulo 1, verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por tanto, ¿estamos en el reino? Sí, estamos en el reino. Somos parte de ese reino. Cuando nos hemos sujetado a Dios, al Señor, y le hemos dicho, Señor, sí, nos rendimos delante de ti y nuestra vida camina rendida en obediencia al Señor, entonces, y nuestro yo está sometido a su palabra, entonces podemos decir, sí, Él está gobernando, Él está reinando en nuestras vidas, estamos en el reino de Dios. La respuesta a la pregunta entonces, ¿estamos en el reino de Dios? Sí. Pero alguien más podría preguntarnos, pero entonces ¿ustedes no esperan la venida de un reino? Y la respuesta será también sí. Porque Mateo capítulo 25, verso 31 nos ilustra de este tercer aspecto del reino. Mateo capítulo 25, verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él se sentará en su trono de gloria. Sin embargo, la Biblia nos dice que Él está a la diestra del Padre, recuerden. Verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, vengan y hereden el reino que mi Padre les ha preparado desde la fundación del mundo, futuro. ¿No? Dice, entonces, dice, en ese tiempo, el rey, dice, será entronizado, se sentará en su trono de gloria y dirá, vengan, benditos de mi Padre, para que hereden el reino de Dios que se ha preparado para ustedes. Entonces, nosotros, ¿estamos en el reino? Sí. ¿Pero también esperamos un reino? Sí. Así es, ¿no es cierto? Entonces es lo que muchas veces tal vez han escuchado, que estamos en el reino, pero aún estamos esperando por el reino. Estamos, pero todavía esperamos, ¿no? Estamos en el reino, pero todavía esperamos, ¿no? Vivimos en el reino, pero esperamos todavía por un reino futuro. Y ese es el tercer aspecto del reino de los cielos, ¿no? Cuando habla del reino de Cristo,
es cuando Él venga por segunda vez y Él reine con nosotros aquí en la tierra. Entonces, para resumir estos tres aspectos del reino de los cielos, ¿no? Veamos, y para no olvidarnos, dice, habla de el gobierno universal sobre todas las cosas, haciendo su voluntad como Él quiere. Este es el dominio universal, el gobierno universal de Dios sobre todas las cosas. En Él se sustentan las cosas, todas las cosas son para Él, por Él, en Él nos movemos, en Él vivimos, etc. Él tiene control sobre todas las cosas, el soberano sobre todas las cosas. Ese es su reino, el reino universal de Dios. Pero a su vez, el segundo aspecto del reino es cuando Él gobierna, domina en los corazones del hombre a través de la gracia ofrecida por Jesucristo. Entonces, Jesucristo vive en nuestros corazones, desechando el pecado de nuestras vidas, y podemos decir, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahora Él reina y vive en santidad en nuestras vidas. Y el tercer aspecto del reino es el retorno de Jesucristo, quien gobernará con gloria, ya no con nuestros cuerpos de carne, sino con nuestros cuerpos redimidos, ¿no? Primera de Corintios 15:50 nos recuerda justo ello, ¿no? Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El tercer aspecto del reino. ¿Se acuerdan? El segundo aspecto, Dios habitando en nuestros corazones, gobernando en nuestros corazones. Pero el tercer aspecto del reino dice que esta carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. El que va a venir, cuando Jesucristo venga, dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿no? Entonces Pablo nos dice de que cuando Jesucristo venga en este tercer aspecto del reino, nosotros no vamos a entrar con estos nuestros cuerpos en carne, sino que es lo que va a ocurrir. Los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo glorificado, y nosotros, si es que estamos vivos en esos momentos, cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice, seremos transformados en un cuerpo de gloria. Entonces, tres aspectos del reino: el dominio universal sobre todas las cosas, que está y que no se ha interrumpido. Segundo, el gobierno de Cristo, o a través de Cristo, en nuestros corazones, cuando nos arrepentimos y desechamos el pecado. El reino de los cielos está viviendo en nosotros. Y el tercer aspecto del reino de los cielos es el retorno de Cristo para gobernar la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando Jesucristo nos enseña y nos dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nos está diciendo, pidan porque el reino de Dios venga. Entonces, ¿qué significa orar porque el reino de Dios venga? ¿Qué significa decir, venga tu reino? Significa decir, Señor, que la maldad, la injusticia y el pecado sean erradicados definitivamente de este mundo. Y eso solo ocurrirá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, todos sus enemigos serán finalmente vencidos. La justicia dominará. Él gobernará con vara de hierro, dice las escrituras, ¿no? Y cuando Él venga por segunda vez, será entronizado como rey, como dice aquí, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿No es cierto? Cuando decimos venga tu reino, estamos pidiéndole que eso ocurra. Apocalipsis 24 dice,
Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿No? Entonces, de este gobierno nos está hablando, de este reino nos está hablando, de un reino aquí en la tierra de 1000 años, ¿cierto? Y esta venida de Cristo, esta segunda venida de Cristo será repentina y será instantánea. Mateo capítulo 24, verso 27, Jesús mismo habla de esta su venida y dice, él, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del hombre, ¿cierto? O sea, será repentina, instantánea y todos lo verán. ¿Ok? Entonces, esta es la segunda venida de Jesucristo. Hebreos capítulo 2, verso 6. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿De quién está hablando? De Cristo. En el verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Está hablando del Señor, ¿no es cierto? Entonces dice, a él, dice, todo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a él. Este es el tercer aspecto del reino por el que oramos, por el que decimos, Señor, venga tu reino, que todas las cosas sean sujetas bajo tus pies, Señor, que el pecado sea eliminado, que la injusticia sea eliminada, que el reino de las tinieblas sea eliminado. Y esto ocurrirá, dice, cuando Él venga. Por ahora todas las cosas no están sujetas bajo sus pies, pero llegará el momento, cuando Él venga, que todas las cosas estarán sujetas bajo los pies del Señor. ¿Ven? Dice en el 1 Corintios capítulo 15, verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vendrá un momento en que todos sus enemigos estarán bajo sus pies, y definitivamente esto no lo vemos todavía ahora. Por eso es que nosotros debemos pedir porque venga su reino. Pedir por venga tu reino es pedir por Señor, ven pronto. Señor, ven pronto una vez más y de una vez destruye la maldad, el pecado, la injusticia que hay en este mundo, Señor. Y que de nuevo todo dominio y toda potestad le sea entregado a Él. Orar porque el Señor venga pronto es decirle al Señor, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Eso es en relación al tercer aspecto del reino. Pero también cuando nosotros oramos, venga tu reino, también significa que esa rebeldía que comenzó en el Génesis en nuestros corazones sea aplastada, sea destronada y la gracia de Dios reine. En el Salmo 110, verso 1, de manera interesante, David nos grafica esto. Dice, Jehová dijo, Salmo 110, verso 1 y 2. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No? Dice que Jehová le dijo a mi Señor, le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra. Y Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que todos sean vencidos. Él está a la diestra del Padre ahí, reinando. Y dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Entonces la primera forma como el Señor va a dominar a todo es con la vara de su poder. Entonces sus enemigos serán sometidos
serán aplastados por la ira de Dios, ¿no es cierto? Y esto será cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Pero la otra manera, ¿cómo es que el Señor tendrá el dominio de todos? Dice, verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. El segundo aspecto es cómo es que Jesucristo reinará, es cuando la gracia empiece a reinar en el corazón de los hombres, y dice su pueblo voluntariamente se sujete a su poder en la hermosura de la santidad. Entonces Dios es hecho rey de dos maneras de acuerdo a este salmo. Uno, cuando Él venga y Él gobierne con vara de hierro sobre sus enemigos y aplaste la rebeldía con su ira. Eso ocurrirá en su segunda venida. Y la segunda parte es cuando su pueblo voluntariamente se sujete a Él. Entonces, pedir porque venga el reino de Dios es pedir también porque los hombres y las mujeres se sometan voluntariamente al gobierno de Dios. Estamos hablando entonces por la salvación de personas. Pedir, venga tu reino, Señor, es pedir para que más hombres y más mujeres sean salvos del poder de las tinieblas. Pedir porque venga el evangelio porque venga a su reino, es pedir porque el evangelio se expanda más y más. Es pedir que el evangelio y la verdad de Dios sea esparcida más y más. Y de esta manera, nuevos hijos de Dios, nuevas personas que entren a su reino puedan glorificar y santificar su nombre. Porque recuerden que el objetivo, ¿cuál es? Es santificar su nombre. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es cuando su reino venga. Cuando su reino venga, pedir entonces, porque venga el reino de Dios, es pedir que la gracia de Dios gobierne aún más nuestros corazones, aún de nosotros mismos, sus hijos. ¿Cierto? Entonces, pedir, venga tu reino, Señor, es pedir porque la gracia del Señor, el amor del Señor, la verdad del Señor lleguen a cada vez más personas. Y en nosotros pedir que venga el reino de Dios es reconocer que cada día sea su palabra gobernando nuestras vidas. Que su gobierno predomine en nuestros corazones, predomine sobre nuestros propios intereses, que su reino predomine aún sobre nosotros, sobre nuestro yo, y que no hagamos las cosas por lo que sentimos, que no hagamos las cosas solamente porque nosotros queremos, sino guiados por su palabra, por lo que su palabra nos enseña. Algunas veces seguramente hemos oído este dicho como creyentes, ¿no? Y dice, el Señor puso en mi corazón esto, el Señor puso en nuestros corazones esto. Y sí, puede ser que el Señor haya puesto en nuestros corazones algo, pero ¿cómo sabemos ello? Recordemos que la misma Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso, y muchas veces nos estamos dejando llevar solo por lo que nuestros corazones nos dicen, cuando en realidad, muy en el fondo, hermanos, a veces queremos hacer lo que solo nosotros queremos hacer y no nos queremos sujetar al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y el reino de Dios tiene sus formas como Dios quiere que sea. Y a veces los hermanos no buscan el consejo de sus líderes, de sus pastores, y se apartan de toda la congregación. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que quieren. Entonces, pedir porque el reino de Dios venga es pedirle también que se doblegue nuestro propio yo para sujetarnos a la voluntad de Dios. Y no dejarnos llevar solo por lo que nuestros corazones quieren hacer, porque nuestros corazones son engañosos. Recordemos eso.
A veces preguntamos a alguien y decimos, ¿y por qué hiciste esto, hermano? Es que el Señor puso en mi corazón hacer esto. Porque el Señor puso en mi corazón decir esto. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el corazón es engañoso. Más bien debemos decir, hicimos esto porque la palabra del Señor me enseña a hacerlo. Hicimos aquello porque la palabra de Dios me dice que hagamos esto. Ok, entonces tengamos cuidado con nuestros corazones. Pedir porque el reino de Dios venga a nuestras vidas es pedir que cada día nuestro yo muera y seamos sujetos cada vez más a la palabra del Señor en nuestras vidas. Venga tu reino. Muchas veces esperar porque venga el reino de Dios no es pedir por un acontecimiento, no es pedir solo porque el Señor venga por segunda vez o porque alguien se convierta. No es buscar el acontecimiento, sino es esperar a la persona del Rey. De eso se trata. Cuando decimos que esperamos el reino de Dios o vivimos el reino de Dios, se trata del Rey, se trata de Jesucristo. Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, decía lo siguiente. Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es Jesucristo reinando en nuestras vidas, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Eso es el reino de Dios. Verso 10, y esperar, a su vez, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y lo segundo, esperamos a Jesús. De nuevo, no es un evento, sino es Cristo mismo, es la persona del Rey reinando en nuestros corazones. Y es la persona de Jesucristo, nuestro Rey, que Él vendrá por segunda vez, y no solo como un acontecimiento, sino Él vendrá y reinará realmente aquí en la tierra, dice, por 1000 años. Pedir que el reino de Dios venga es pedir por estos dos aspectos del reino de Dios. Y que nuestros corazones anhelen realmente poder esperar este reino de Dios en nuestros corazones, y también que Él venga como Él prometió. En Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, verso 20, dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Estamos esperando ¿qué? La transformación de nuestros cuerpos. Que esta nuestra carne sea dejada para que podamos vivir en una santidad plena delante de nuestro Señor. Venga tu reino es pedir porque cada vez más hombres y mujeres puedan conocer de Él, y pedir para que Jesucristo venga y destruya de una vez la injusticia y el pecado que hay en este mundo. Si tú, amigo, me estás viendo hoy y de repente no eres parte del reino de los cielos, ¿alguna vez te has preguntado si has pedido realmente que el reino de Dios venga a ti para que te gobierne con su gracia y amor? ¿O estás tratando de vivir gobernándote tú solo, tomando tus propias decisiones, viviendo como tú crees que debe vivirse? Si es así, Jesucristo nos dice que Él ha venido para darnos ese reino. Solo que nos acerquemos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Jesucristo reina hoy en nuestras vidas. Estamos dentro del reino de Dios, hermanos, pero a su vez esperamos el reino de Dios. Venga tu reino, Señor Jesús. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana y por este día, Señor.
Gracias, Señor, porque podemos vislumbrar estos tres aspectos de tu reino, Señor. Y es tan grande, es tan amplio, Señor, el poder conocer de tu reino, Señor, y la obra que tú has hecho, Señor, en la cruz, para darnos a nosotros, Señor, a través de tu gracia, Señor, esta nueva vida y hacernos ciudadanos, Señor, de tu reino. Pero a su vez, Señor, queremos, Señor, entender y reconocer que tú vas a venir por segunda vez, Señor, aquí a la tierra, a reinar definitivamente sobre todos tus enemigos. Y toda boca te declarará que eres Señor, y toda rodilla se doblará delante de ti, mi Dios. Señor, y anhelamos también ese día, Señor. Pedimos, Señor, a ti, venga tu reino para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre nuestro, buscamos tu honra, tu gloria, Señor, y por eso buscamos, Señor, que tu reino sea expandido. Y buscamos por ello, Señor, y pedimos que tu reino venga pronto, amado Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. Y ayúdanos a entender y conocer cada vez más estos aspectos de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, volvamos a mirar estas escrituras y volvamos a mirar estos tres aspectos del reino que realmente llenan nuestros corazones y nuestras vidas. Le damos gracias a Dios y nos vemos la próxima semana.